Lily apoyó la frente contra el hombro de su hermana, con la voz temblorosa por el viento helado de la Quinta Avenida. Leah, si pudiera cambiar mi abrigo por la medicina de mamá, lo haría, te lo juro. Su aliento salía en pequeñas nubes blancas mientras hablaba, y Leah le apretó la mano, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía. No habían comido en 2 días. Su madre estaba empeorando. Y Nueva York, con todo su brillante encanto navideño, ni siquiera parecía darse cuenta de que 2 niñas de 7 años sin hogar se acurrucaban junto a una rejilla de ventilación en la calle para calentarse. En ese preciso momento, un hombre con un abrigo gris oscuro a medida salió del Central Park West Cafe, haciendo malabarismos con las llamadas telefónicas y la impaciencia. Al pasar junto a ellas, algo se le cayó del bolsillo y golpeó la acera con un suave tintineo metálico. La tarjeta era tan negra que casi no reflejaba la luz de la mañana, pero las letras doradas llamaron la atención de Leah. Una tarjeta de crédito, pesada y pulida, que claramente pertenecía a alguien que nunca tenía que mirar las etiquetas de los precios. Una tarjeta Titanium Elite, de las que la gente hablaba en voz baja. Antes de que Leah pudiera levantarse, un adolescente la vio y se abalanzó hacia ella. Lily no pensó que se lanzaría hacia la tarjeta, resbalando sobre el barro. Sus dedos la agarraron justo cuando el zapato del chico casi le aplastaba la mano. Él maldijo y se alejó. Lily apretó la tarjeta contra su pecho, con el corazón latiendo con fuerza, y retrocedió hacia su hermana. «Déjame verla», susurró Leah. Lily se la puso en la mano y se inclinaron para verla. El nombre grabado en el anverso hizo que ambas chicas se quedaran en silencio. Alexander Grant. No tenían ni idea de quién era, pero la tarjeta parecía un pequeño pedazo de otro mundo. Uno en el que la gente no dormía bajo los puentes ni tenía que elegir entre pan y medicinas. Lily tragó saliva. «Leah, podríamos comprar los inhaladores de mamá. Los fuertes, los que ella decía que la ayudaban a respirar de nuevo». Leah miró a su hermana y luego a la tarjeta. «Pero no es nuestra. Pero ella está empeorando», susurró Lily, limpiándose la nariz con la manga. «¿Y si vuelve a dejar de respirar?». Antes de que Leah pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió. Un camarero salió con mirada furiosa. «Oigan, ustedes dos no pueden sentarse aquí. Están asustando a los clientes». «No estamos haciendo nada», dijo Leah en voz baja, protegiendo a Lily. La mujer cruzó los brazos. «Marchaos ya». Se levantaron, humilladas, con frío y aún aferradas a la tarjeta que podría haberlo solucionado todo. «La devolveremos», dijo Leah con firmeza una vez que se alejaron lo suficiente por la acera. «Hacemos lo que mamá nos enseñó». Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, aunque eso significara perderla. El peso de esas palabras aplastó el pequeño espacio que las separaba. Leah no respondió. No podía. Se dirigieron al refugio para ver cómo estaba su madre. Grace Harper yacía acurrucada en la delgada cama, con la respiración entrecortada. Cada inhalación era una lucha. Cuando vio a sus hijas, esbozó una débil sonrisa. «Habéis llegado pronto», susurró. «¿Habéis comido?». Ellas negaron con la cabeza. Grace las tocó con dedos temblorosos, acariciándoles las mejillas. «Escuchadme, prometedme que nunca cogeréis lo que no es vuestro. Los tiempos difíciles pasan, pero perder la integridad». Cerró los ojos brevemente. «Eso te persigue para siempre». Lily se mordió el labio tembloroso. «Mamá, ¿y si alguien nos da la oportunidad de salvarte?». Grace volvió a abrir los ojos, ahora más suaves. «Entonces, aprovechad la oportunidad, pero nunca cojáis lo que no os ofrecen». Más tarde, después de que ella se durmiera, las chicas regresaron a la Quinta Avenida. Se quedaron frente a la cafetería donde se había caído la tarjeta, temblando, esperando, con esperanza. La gente pasaba apresurada a su lado, banqueros, turistas, parejas con bolsas de compras, pero no el hombre que buscaban. Pasaron las horas. El cielo cambió de gris al color del acero. Lily tiró de la manga de Leah. «Quizás se fue de la ciudad». «Esperemos», dijo Leah. «Es lo correcto». Otra hora, y luego otra más.
Justo cuando pensaban que lo habían perdido para siempre, se detuvo un SUV negro. Un hombre alto con un abrigo gris oscuro, el mismo hombre, salió del vehículo, con el teléfono aún en la mano y el ceño fruncido. «Es él», susurró Leah. Cruzaron la acera corriendo, pero un guardia de seguridad les bloqueó el paso con el brazo. «Tras, vosotros dos no pintáis nada aquí». «Pero tenemos su tarjeta», gritó Lily. «Hemos estado esperando». Alexander bajó el teléfono lo justo para mirarlos. Entrecerró los ojos, confundido. «¡Mi tarjeta!». Leah la extendió con ambas manos, con las palmas temblorosas. «Señor, se le cayó ayer». Él miró la tarjeta de titanio y luego a las dos niñas pequeñas que parecían no haber dormido en una cama en semanas. ¿La usaron? Lily negó rápidamente con la cabeza. «No, señor, ni $1». Alexander sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué la devolvieron? Podrían haberse quedado con ella fácilmente. «Solo vinimos a pedir medicinas para nuestra mamá», dijo Leah en voz baja. Nada más. El ruido de la calle pareció desvanecerse detrás de ellas. Alexander Grant, que llevaba 10 años sin derramar una lágrima, sintió que algo le golpeaba el pecho con más fuerza que cualquier fracaso empresarial, cualquier pérdida, cualquier dolor. Y antes de que pudiera evitarlo, su voz se quebró. «Habéis esperado toda la noche solo para devolver esto». Lily asintió. «No queríamos hacer algo malo, aunque nos ayudara». Alexander las miró. Las miró de verdad, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se rompió. «Chicas», susurró, «mostradme dónde está vuestra madre». El viento azotaba la Quinta Avenida, pero de repente ninguno de ellos sentía frío. Alexander Grant había recibido muchos calificativos en sus 52 años. Visionario, tiburón, genio, despiadado. Pero nadie lo había llamado amable en más de una década. No desde que enterró a la única persona que lo había ablandado, su hija Emily. Después de su muerte, algo dentro de él se apagó. Su mundo se redujo a números, plazos y adquisiciones. Vivía en torres de cristal, viajaba en coches silenciosos y llenaba habitaciones sin estar nunca presente en ellas. Nueva York lo conocía como un multimillonario que no perdía el tiempo en nada que no produjera beneficios, hasta el momento en que dos niñas le entregaron su tarjeta de crédito caída en la Quinta Avenida. Creía que esa versión de sí mismo era permanente. Horas antes de conocer a Leah y Lily, Alexander estaba de pie en una sala de conferencias con vistas al horizonte de Manhattan. Todo el piso vibraba de tensión. Los miembros de la junta directiva estaban sentados alrededor de una mesa de nogal pulido mientras él caminaba frente a una pantalla de proyección cubierta de previsiones financieras. «La división benéfica es un lastre», insistió un director. «Elimínala, Alex. No somos una organización sin ánimo de lucro». Otro intervino. «Has gastado millones en clínicas gratuitas en Seattle y Detroit. ¿Qué ganamos manteniéndolas abiertas?» Alexander los miró con la mandíbula apretada. «Ganamos conciencia», dijo con serenidad, «y estabilidad. Las comunidades que confían en nosotros no luchan contra nosotros, no rechazan nuestros proyectos. Pero la verdadera razón detrás de su ira era algo que nunca dijo en voz alta. Su hija había muerto esperando una ambulancia atrapada en el tráfico. Un simple ataque de asma que resultó fatal porque la ayuda llegó demasiado tarde. Los últimos momentos de Emily se repetían constantemente en su mente. Su voz asustada, su mano buscándolo. Eso lo llevó a financiar unidades médicas móviles años más tarde. Una decisión que nunca explicó a nadie. A su junta directiva no le gustaba el gasto. Presionaron. Él se resistió y la ira se apoderó de él mucho después de que terminara la reunión. Ese era el estado de ánimo con el que caminaba por la ciudad esa mañana. Tenso, agotado, distante. No se había dado cuenta de que la tarjeta de titanio se le había caído del bolsillo del abrigo. No se había dado cuenta de nada, excepto del sordo dolor de un antiguo pesar y del peso de la discusión que aún le quemaba en el pecho. Así que cuando Leah y Lily se le acercaron con la tarjeta, no se dio cuenta de que la había perdido. Reaccionó como lo haría un hombre con demasiados enemigos y demasiadas responsabilidades, con recelo. Pero en cuanto vio sus ojos, sinceros,
cansados y demasiado maduros para unas niñas, el recelo se evaporó y se convirtió en algo que no había sentido en años, algo parecido a la vergüenza. Después de pedirles que le mostraran dónde estaba su madre, envió a su chofer a cancelar su próxima reunión. Caminó junto a las niñas por las concurridas aceras de Manhattan. La gente se quedaba mirando. No por él, ya estaba acostumbrado a eso, sino por el llamativo contraste. Un multimillonario con un abrigo a medida flanqueado por dos gemelas sin hogar, con chaquetas desiguales y zapatos gastados. Lily caminaba delante, protectora, mientras que Leah se mantenía cerca de él, mirándolo de vez en cuando, como si intentara comprender por qué alguien como él la seguiría a cualquier parte. Cuando llegaron al refugio de la calle 45, el aire estaba cargado con el olor a desinfectante y el sonido amortiguado de la tos. El vestíbulo estaba en penumbra, decorado con recortes de papel navideños pegados con cinta adhesiva a las paredes descascarilladas. La voluntaria de la recepción levantó la vista y parpadeó con incredulidad. «Sir Grant», susurró. Alexander asintió y señaló a las niñas. «Han venido a buscar a su madre. Yo estoy con ellas». Era la primera vez en años que decía que estaba con alguien. Bajaron al sótano, donde había camas plegables temporales alineadas y mantas apiladas a los pies de cada cama. Cuando Grace Harper apareció, pálida, temblando y con la respiración entrecortada, Alexander sintió un nudo en el estómago. Su estado era peor de lo que esperaba. Se incorporó cuando vio a las niñas extendiendo sus manos temblorosas. «Les dije que no salieran al frío», susurró. Su voz era débil, pero sus ojos brillaban de amor. Entonces lo vio. Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó. Alexander se movió instintivamente y la sujetó antes de que se cayera. «Tranquila», le dijo en voz baja. Grace lo miró con confusión y algo parecido a la vergüenza. «Señor, no sé quién es usted, pero gracias por traerlas de vuelta». Lily intervino rápidamente. «Mamá, este es el hombre que dejó caer la tarjeta, el que estábamos esperando». Grace se quedó paralizada. «Chicas, se la devolvisteis». Su voz se quebró por igual entre el orgullo y la incredulidad. «Por supuesto que sí», dijo Leah. «No la usamos, ni siquiera para el inhalador». Grace cerró los ojos y susurró una oración de gratitud que parecía brotar de un lugar más profundo que el agotamiento. Cuando los volvió a abrir, Alexander seguía mirándola de verdad, y se sintió expuesta, como si él pudiera ver los meses de sufrimiento que había intentado ocultar. «Necesita atención médica», dijo él. Sin vacilar, sin suavizar, solo con la verdad. Grace negó con la cabeza. «Señor, no podemos pagarlo. No le he preguntado si pueden pagarlo». Su tono se endureció, no hacia ella, sino hacia la injusticia de su situación. «Le digo que lo vas a recibir». Grace contuvo el aliento. «¿Por qué? Ni siquiera nos conoce». Alexander bajó la voz. «Porque sus hijas devolvieron algo que podrían haber usado para sobrevivir. Y porque ningún niño debería tener que elegir entre la vida de su madre y su integridad». A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. «Les enseñé a ser buenas», dijo con voz débil. «No porque el mundo lo recompense, sino porque el mundo lo necesita». Alexander sintió que algo se le encogía en el pecho hasta casi dolerle. No había oído palabras como esas desde que murió Emily. Tragó saliva, esforzándose por mantener la voz firme. «Grace, déjeme ayudarla. Déjame llevarte a un lugar seguro. Déjame hacer algo bueno hoy». Ella miró de él a sus hijas, que la observaban con desesperada esperanza. Grace asintió. En cuestión de minutos, Alexander estaba al teléfono con su equipo médico privado exigiendo una habitación en Mount Si y organizando un traslado inmediato. Las enfermeras del refugio cuchicheaban entre ellas mientras el personal se apresuraba a su alrededor. Las gemelas se abrazaron, con una expresión de alivio en sus rostros por primera vez en meses. Mientras subían a Grace a la camilla, su mano buscaba a ciegas a sus hijas. Alexander guió suavemente a Leah y Lily a su lado. «Se pondrá bien», murmuró, más que nada para ellas, pero en parte también para sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en fusiones ni en márgenes de beneficio. No pensaba en la junta directiva ni en la imagen pública.
Pensaba en dos niñas pequeñas que hicieron lo correcto cuando nadie las habría culpado por hacer lo contrario, y en una madre que había luchado todo lo que pudo con casi nada. Y mientras seguía la camilla fuera del refugio, Alexander Grant se dio cuenta de algo que lo inquietaba más que cualquier riesgo empresarial. Quería que esas desconocidas formaran parte de su vida, sin saber aún por qué. El trayecto hasta el Hospital Mount Sinai debería haber durado 10 minutos, pero para Leah y Lily parecieron horas. Se sentaron a ambos lados de su madre en la camilla dentro de la furgoneta de transporte, sosteniéndole las manos como si su simple agarre pudiera anclarla al mundo. Grace entraba y salía del sueño, con respiraciones superficiales y los párpados temblorosos por el agotamiento. Alexander la seguía en su todoterreno, con una tormenta de emociones que se apretaba en su pecho a cada manzana que pasaba. Había manejado fusiones multimillonarias con mano firme. Sin embargo, la visión de aquella mujer frágil y sus hijas aterrorizadas lo había conmocionado de una manera que no entendía. Cuando llegaron al hospital, el personal se movió rápidamente, con todo un equipo esperando, porque Alexander Grant lo había ordenado personalmente. Las enfermeras llevaron a Grace a una habitación privada y la conectaron al oxígeno y a los monitores, mientras las gemelas observaban con los ojos muy abiertos desde la puerta. Alexander se quedó detrás de ellas, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Odiaba sentirse impotente, y en ese momento era exactamente lo que sentía. Un médico se acercó y revisó las lecturas iniciales. Dificultad respiratoria grave, probablemente neumonía sin tratar. La estabilizaremos, pero lleva demasiado tiempo luchando sola contra esto. La voz de Lily temblaba. ¿Va a morir? El médico hizo una pausa. No si la tratamos ahora. Esas palabras bastaron para que ambas niñas se sintieran aliviadas. Una vez que Grace estuvo instalada, Alexander llevó a las gemelas a la cafetería del hospital para que el equipo médico pudiera trabajar sin interrupciones. Les pidió comida caliente, algo sencillo como sopa y sándwiches de queso fundido, pero las niñas apenas tocaron la comida. No dejaban de mirar hacia el pasillo, hacia los ascensores que llevaban a su madre. No tienes por qué quedarte aquí con nosotras, dijo Leah finalmente, con voz suave pero firme. Estás ocupado, eres importante. Alexander la miró como si hubiera dicho algo impensable. Estoy exactamente donde debo estar. Lily se mordió el labio. ¿Por qué nos estás ayudando? ¿Ayudándonos de verdad? La mayoría de la gente ni siquiera nos mira. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, con una expresión más abierta que nunca. Porque lo que hiciste es algo poco común. Encontraste algo que podría haber cambiado tu vida y en cambio elegiste la honestidad. Leah jugueteó con la servilleta. No fue fácil, lo sé, dijo él en voz baja. Por eso es importante. Una enfermera apareció en la puerta para decirles que Grace estaba lo suficientemente estable como para recibir visitas. Subieron rápidamente las escaleras y cuando las gemelas entraron en la habitación, su madre esbozó una sonrisa a pesar de la mascarilla que le cubría el rostro. Estoy bien, susurró Grace con voz apagada, pero más clara que antes. Podéis dejar de preocuparos por un tiempo. Lily se subió a la cama y apoyó con cuidado su cabecita en el hombro de su madre. No necesitamos nada más, mamá. Solo que te mejores. Grace acarició el pelo de su hija con dedos temblorosos. Alexander se quedó cerca de los pies de la cama, dándoles espacio, pero incapaz de alejarse. Cuando Grace finalmente se quedó dormida, los gemelos se sentaron en silencio en dos sillas junto a la ventana. La noche se instaló sobre Manhattan, las luces de la ciudad parpadeando como mil pensamientos inquietos. Alexander se quedó de pie junto a ellos, sin saber cómo iniciar una conversación que sabía que era necesaria. Nunca me dijisteis qué queríais a cambio de devolverme la tarjeta, dijo con delicadeza. Leah no apartó la mirada del horizonte. No queremos nada, señor, eso no es cierto, replicó él en voz baja. Viniste a buscarme porque estabas desesperado y, aún así, casi no pediste nada a cambio. Lily finalmente levantó la vista. Pedimos medicinas, eso es todo. Tragó saliva. Las medicinas son lo mínimo que puedo daros. Dejadme ayudaros más.
No deberíais vivir en un refugio. No deberíais pasar frío en las aceras. No deberíais. Por favor, pare. La voz de Leah se quebró cuando se volvió hacia él. Si nos da demasiado, no sentiremos que nos lo hemos ganado. Mamá siempre dice que obtener más de lo que necesitas puede hacerte olvidar quién eres. La sinceridad de sus palabras le impactó más de lo que esperaba. Sus hijos, respondió él, no deberían tener que ganarse la supervivencia. Lily se limpió la nariz con la manga. No estamos pidiendo sobrevivir. Pedimos que nuestra madre vuelva a respirar. Había algo en esa frase tan pura, tan dolorosamente simple, que lo atravesó en el único lugar que había pasado años protegiendo. Sintió que le subía el calor a los ojos, una advertencia que no había sentido en tanto tiempo que apenas la reconoció. Se dio la vuelta, apoyando una mano en el marco de la ventana. ¿Estás bien?, susurró Leah. Exhaló temblorosamente. Tu madre me recuerda a alguien que perdí. Lily se levantó de la silla y se acercó. ¿Por eso lloraste antes? Él se quedó paralizado. Sí, admitió con la palabra atascada en la garganta. Las gemelas intercambiaron una pequeña mirada, de esas que solo los hermanos comparten en un intercambio silencioso de comprensión. Leah se acercó lentamente a él y le puso la mano encima. Hoy nos has ayudado. Quizá nosotros también podamos ayudarte. Él se rió entre dientes, con un sonido suave y entrecortado. No creo que nadie pueda. Quizás no, dijo Lily con delicadeza, pero no tienes por qué estar solo. Ningún miembro de la junta directiva le había hablado nunca con tanta sinceridad. Ningún colega había logrado traspasar su coraza. Pero estas dos niñas pequeñas, con nada más que amabilidad y honestidad, habían logrado atravesar de alguna manera los muros que él había tardado una década en construir. La enfermera regresó para comprobar los signos vitales de Grace. Y cuando se marchó de nuevo, Alexander se sentó junto a las gemelas. No usaste la tarjeta, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Incluso cuando podría haberla salvado, incluso cuando tenías hambre, incluso cuando todo en tu mundo te decía que lo hicieras. Leah asintió, porque hacer lo incorrecto no hace que sucedan las cosas correctas. Cerró los ojos, y ese fue el momento en que sucedió. El momento en que el peso que había llevado durante años finalmente se rompió. Una lágrima resbaló por su mejilla, luego otra. No las ocultó, no las secó, simplemente las dejó caer. Las niñas se acercaron, una a cada lado, con sus pequeñas manos descansando sobre sus brazos. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo tocaba sin precaución ni expectativas. Tanto tiempo desde que la amabilidad no tenía un precio. Su tranquilo consuelo lo quebró por completo. Quiero ayudar a vuestra madre, susurró con voz temblorosa. Pero también quiero ayudaros a vosotras. Decidme cuáles son vuestros sueños. Decidme qué queréis para vuestro futuro. Yo os lo daré. Sea lo que sea, Lily negó con la cabeza. No soñamos con grandes cosas, señor. Entonces empezad, dijo él con voz más firme. Empezad esta noche. Y por primera vez, las gemelas se permitieron imaginar un mañana que no les hiciera daño. Un hogar seguro, dijo Leah. Comidas calientes, una escuela en la que no nos avergoncemos y una madre sana. Él asintió, cada palabra grabándose en él como un voto. Vais a tener todo eso, prometió. No porque lo hayáis pedido, sino porque os lo merecéis. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores. Una madre que respiraba con más facilidad, dos niñas aferradas a la esperanza y un multimillonario que redescubría una parte de sí mismo que creía enterrada para siempre. En ese silencio, algo tácito los conectaba con una verdad frágil pero innegable. Sus vidas ya habían comenzado a cambiar. Grace Harper se despertó justo antes del amanecer, con la habitación del hospital bañada por una pálida luz azul. Las máquinas zumbaban suavemente junto a su cama, constantes y tranquilizadoras. Ya no sentía que el pecho se le derrumbara. Por primera vez en meses, podía respirar sin tener que luchar por cada centímetro de aire. Leah y Lily dormían acurrucadas juntas en dos sillas cerca de la ventana, con sus pequeñas manos aún manchadas de preocupación. Alexander estaba sentado al otro lado de la habitación, en una rígida silla de hospital,
con el abrigo colgado en el respaldo y una postura tensa incluso mientras dormía. Grace lo observó durante un largo rato, tratando de comprender cómo un desconocido se había convertido de repente en el ancla que mantenía unido el mundo de su hija. Cuando él se despertó y se puso de pie, ella susurró, «No tenías por qué quedarte». Él se acercó, con una voz más suave de lo que ella esperaba. «No iba a dejarte sola con todo ese miedo». Asintió con la cabeza hacia las máquinas. «¿Cómo te sientes?» «Como si alguien me hubiera quitado un peso de encima», respondió ella, esbozando una sonrisa cansada. «Dicen que llevará tiempo, pero me recuperaré por completo». «Me alegro de oírlo», dijo él, cruzando las manos. Pero algo le preocupaba. Ella lo notó. «Alexander», dijo ella con delicadeza, «hay algo que quieres preguntarme». «Adelante». Él bajó la mirada por un momento. «Me resultas familiar. He estado intentando situarte. ¿Nos conocemos de antes?» Grace dudó, sin saber si debía sacarlo a colación, sin saber si reabrir una vieja herida era cruel o necesario. Pero la honestidad había sido lo único a lo que se había aferrado, incluso cuando su vida se desmoronó. «Hace 12 años», dijo en voz baja, «trabajaba en la clínica Mayo, en la sala de urgencias. Trajeron a una niña después de un accidente, una niña pequeña llamada Emily». Alexander contuvo el aliento al oír el nombre, que lo atravesó como un cuchillo. Grace continuó con cuidado. Estaba asustada. No dejaba de preguntar por su padre. «Intentaron localizarte, pero el tráfico, los retrasos, todo se puso en tu contra». Me quedé a su lado, le cogí la mano, le dije que no estaba sola. Él se agarró al borde de la cama para mantenerse en pie. «Eras tú. Era valiente», susurró Grace. «Y te quería mucho. Habló de ti hasta el final». Alexander se dio la vuelta, llevándose el puño a la boca. Años de dolor afloraron a la superficie. Grace continuó con voz firme, a pesar de la emoción que le oprimía la garganta. «Unos meses más tarde, me vi involucrada en un caso en el que murió un paciente. Insistí en que había algo mal en su historial. Un error de dosificación. El médico jefe lo descartó. La familia presentó una demanda. Necesitaban a alguien a quien culpar. Yo era el blanco más fácil. Lo perdí todo». Él la miró herido. «Desapareciste del ámbito médico. Intenté luchar contra ello», dijo ella. «Pero el sistema es más grande que personas como yo. De la noche a la mañana me convertí en madre soltera, sin trabajo y sin ningún sitio a donde ir». El silencio se instaló entre ellos. No era un silencio frío, sino uno cargado de verdad y reconocimiento. «Tú fuiste la única que se quedó con Emily», dijo Alexander finalmente. «Siempre me pregunté si ella tenía miedo, si se sentía abandonada», dijo con voz quebrada. «Al saber lo que hiciste por ella, no sé cómo agradecértelo». Grace negó con la cabeza. «No me debes nada. Solo hice lo que me gustaría que alguien hiciera por mis hijas. Y precisamente por eso te debo todo», respondió él. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, Grace empezó a jadear. Una repentina oleada de tos sacudió su cuerpo con tanta fuerza que la hizo inclinarse hacia adelante. Las máquinas pitaban rápidamente. Alexander se abalanzó a su lado y pidió ayuda, y 2 enfermeras entraron corriendo. Las gemelas se despertaron sobresaltadas, aterrorizadas, abrazándose la una a la otra. Mamá Leah lloraba. El equipo médico trabajó rápidamente. Ajustes de oxígeno, broncodilatadores, monitorización de sus constantes vitales. Las niñas lloraban en silencio mientras observaban, incapaces de hacer nada más que rezar. Alexander se agachó a su lado y puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Lily. «Ella es fuerte. Va a salir adelante. Te lo prometo». Por primera vez, no cuestionaron su promesa. Una vez pasado el episodio, Grace se recostó agotada, pero estable. Las gemelas se subieron a la cama, con cuidado y temblando, acurrucándose a sus lados, como si temieran que desapareciera si parpadeaban. Alexander permaneció junto a la ventana, conmocionado. Se dio cuenta de que ver a Grace luchar había despertado en él un miedo más profundo, uno que no había sentido desde la noche en que Emily murió. Perder a alguien de nuevo, incluso a alguien a quien había conocido hacía solo unos días,
le parecía impensable. Grace extendió una mano hacia él. No tienes que cargar con esto solo. Él dudó antes de acercarse. Ella le dedicó una sonrisa cansada. Llevas demasiado tiempo viviendo en el dolor. A veces, la única forma de honrar a alguien que hemos perdido es salvar a otra persona. Tragó saliva. Quizá tengas razón. La tengo, dijo ella con tranquila certeza. Tu hija no querría que pasaras tu vida encerrado entre cuatro paredes. Querría que vivieras plenamente, sin miedo. Las gemelas asintieron somnolientas, como si se hicieran eco de la verdad de su madre. La voz de Alexander se quebró por la emoción. Tú y las niñas, habéis devuelto algo a mi vida. No creía que pudiera volver a sentir nada. ¿Qué es eso?, preguntó Grace. Un propósito. Durante un momento, nadie habló. La habitación se llenó de una sensación cálida, frágil, sagrada. Leah susurró, Señor Grant, ¿eso significa que ahora todo va a ir bien? Alexander le apretó la mano. Sí, porque ahora no estás solo ante ello. Y por primera vez desde que la tragedia le arrebató todo, lo creyó. El invierno se derritió lentamente y dio paso a la primavera cuando Grace Harper recibió el alta del Mount C. Su recuperación había sido constante, el tipo de progreso que los médicos atribuyen a la medicación, el descanso y, más discretamente, a la presencia de dos niñas que nunca dejaron de creer que se recuperaría. Alexander estaba allí la mañana en que le dieron el alta, de pie en el pasillo con la misma energía nerviosa que le invadía antes de las reuniones importantes de la junta directiva. Pero esto no era un asunto de negocios. Era algo personal, como no había experimentado en años. Las gemelas se aferraron a las manos de Grace mientras salían al exterior. Un SUV negro esperaba en la acera, pero no fue el vehículo lo que hizo que Grace se detuviera. Fue la dirección que figuraba en la carpeta que Alexander le entregó. Un nuevo apartamento cerca de Central Park, ya amueblado y equipado con todo lo que pudieran necesitar. Alexander, susurró Grace, mirando el contrato de alquiler. Esto es demasiado. Él negó con la cabeza. Es lo mínimo. Un hogar seguro, una oportunidad para empezar de nuevo. Tú y las niñas se lo merecen. Ella exhaló temblorosamente. No quiero que seamos una carga. No lo son, dijo él. Nunca lo han sido. El trayecto hasta el apartamento fue tranquilo, cálido y agradable. Las gemelas pegaron la cara a la ventanilla y observaron la ciudad pasar como si la vieran por primera vez, sin que el miedo o el hambre nublaran su visión. Cuando llegaron al edificio, modesto para los estándares de un multimillonario, pero lujoso para ellas, Mary, la ama de llaves que llevaba mucho tiempo trabajando en el ático de Alexander, las recibió con bolsas de la compra y un pequeño jarrón con tulipanes frescos. «Bienvenidas a casa», dijo, sonriendo con auténtica calidez. Grace entró primero. La luz del sol se derramaba sobre los suelos pulidos. Había una pequeña mesa con 4 sillas y una pila de mantas nuevas esperándolas en el sofá. Era sencillo, pero se sentía seguro. Después de meses saltando entre refugios y rincones prestados en los apartamentos de amigos, la sola quietud le llenó los ojos de lágrimas. Leah corrió por el pasillo y descubrió 2 dormitorios, uno para Grace y otro para las niñas. «Mamá, tenemos camas. ¿Camas de verdad?», gritó, con la voz resonando en el espacio. Lily casi tropieza al intentar llegar al armario. «Y cajones y luces, y podemos cerrar la puerta, y nadie nos dirá que nos vayamos». Grace se dejó caer en el sofá, abrumada. Alexander se sentó a su lado, sin entrometerse, solo ofreciendo su presencia silenciosa. «Has cambiado todo su mundo», dijo ella en voz baja. Él miró hacia las risas que venían del pasillo. «Primero cambiaron el mío». En las semanas siguientes, Grace se adaptó a su nuevo trabajo como consultora en la división de asistencia médica de la Fundación Grant. Su primera tarea fue ayudar a ampliar las unidades médicas móviles a 7 ciudades de todo el país, centrándose en barrios como el que ella había abandonado años atrás. Abordó el trabajo con la precisión de una enfermera cualificada y la empatía de alguien que había vivido las realidades que intentaba cambiar. Todas las tardes, después del colegio, las gemelas pasaban por su oficina.
Llevaban sus estetoscopios en miniatura, regalos de Alexander, y se sentaban a su lado mientras ella revisaba los informes de los pacientes y los planes de asistencia. El personal las adoraba. Los médicos les enseñaban las ecografías. Los voluntarios les enseñaban a leer gráficos básicos. Las niñas lo absorbían todo como esponjas. Una tarde, después de una larga reunión con los directores del programa, Grace encontró a las gemelas sentadas con Alexander en la biblioteca de la fundación. Estaban acurrucadas alrededor de un libro de anatomía infantil, preguntándole los nombres de los huesos. Alexander fingía tener dificultades, lo que provocaba las carcajadas de las niñas. Era el tipo de sonido que nunca pensó que volvería a oír en su vida. Cuando Grace entró, Lily se levantó de un salto y le tiró de la mano. «Mamá, ¿adivina qué? Hoy hemos visto al Dr. Patel hacer una prueba de pulmón». Y dijo, «Cuando seamos mayores, podremos seguirle». Grace miró a Alexander con divertida incredulidad. «Tú estás fomentando esto. Yo soy el responsable», admitió él. «Me han dicho que quieren ser médicos. Buenos médicos». Los ojos de Grace se suavizaron. «Lo serán». Más tarde esa misma noche, mientras los cuatro paseaban por Central Park, Leah miró a Alexander con repentina seriedad. «¿Ahora somos tu familia?» La pregunta lo detuvo en seco. Grace abrió la boca para intervenir con delicadeza, pero él levantó una mano. Se arrodilló para poder ver claramente a las dos niñas. Leah, Lily. La familia no es solo lazos de sangre. Son las personas que eligen quedarse. Las personas que están ahí. Las personas que te apoyan incluso cuando no es fácil. Lily lo miró parpadeando. «Entonces, ¿eso es un sí?» Él sonrió de una forma que Grace nunca había visto antes. Abierta, cálida, casi infantil. «Sí, si me aceptáis». Ambas niñas lo abrazaron con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Grace sintió que se le encogía el corazón de una forma que era a la vez dolorosa y hermosa. Alexander la miró a los ojos por encima de los hombros de las niñas, y una promesa silenciosa pasó entre ellos. A finales de la primavera, la iniciativa de ayuda médica, Grant Harper lanzó su primera unidad móvil nueva desde una plaza cerca de Times Square. Los periodistas se reunieron, las cámaras grabaron y los voluntarios, con sus chaquetas de colores vivos, se colocaron en filas ordenadas. Grace se subió al estrado, con sus hijas a su lado, y pronunció un discurso que no estaba pulido, pero que era innegablemente real. Habló de las barreras a las que se había enfrentado, de las personas que había perdido y de la oportunidad que se le había dado de ayudar a otros a evitar el mismo destino. Cuando terminó, Alexander se colocó a su lado y con voz firme pero emotiva, se comprometió a financiar la expansión a nivel nacional. No habló de beneficios, habló de personas, familias, niños, madres y de la responsabilidad de aquellos que tenían los medios para marcar la diferencia. Después de la ceremonia, las gemelas se subieron a la nueva unidad móvil y tocaron el equipo con reverencia. Grace se mantuvo cerca para protegerlas, pero Alexander le susurró, «Déjalas soñar». Mientras volvían a casa esa noche, Lily apoyó la cabeza en el brazo de Alexander. «¿Crees que ayudaremos a otras personas como tú nos has ayudado a nosotras?», preguntó ella. Él le puso una mano sobre la suya. «Ya lo estáis haciendo». Grace observaba a los tres desde el asiento delantero. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanillas, suaves y doradas, como una promesa de todo lo que aún les esperaba. No eran perfectos, no eran tradicionales, pero eran una familia construida no por casualidad ni por circunstancias, sino por elección. Y a veces ese es el tipo de familia más fuerte que existe. Al final, el viaje de Grace Harper, sus hijas, Leah y Lily, y el hombre que entró inesperadamente en sus vidas, Alexander Grant, se convirtió en algo más que una historia sobre las dificultades y la caridad. Se convirtió en un testimonio de cómo las piezas rotas pueden encajar de formas que nadie imagina. Una madre sin hogar que luchaba por sobrevivir, dos niñas valientes que se negaban a comprometer sus valores y un multimillonario encerrado en su dolor. Todos ellos colisionaron en un frágil momento en la Quinta Avenida. Sin embargo, a partir de ese momento surgió un nuevo comienzo, una nueva familia
y el tipo de curación que no proviene solo de la medicina. El declive de Grace comenzó mucho antes de que sus pulmones fallaran. Era una mujer despojada de su carrera, su reputación y su sensación de seguridad. Sin embargo, nunca renunció a su integridad. Incluso en los refugios, incluso con miedo, crió a sus hijas para que honraran lo que era correcto, no lo que era fácil. Cuando Leah y Lily encontraron la tarjeta de titanio de Alexander, el mundo les ofreció un atajo para salir de la miseria. El hambre podría haber ablandado su determinación. La desesperación podría haberlas llevado a cometer un error. Sin embargo, eligieron la honestidad, eligieron el carácter, eligieron la voz de su madre que resonaba silenciosamente en su interior. Alexander, un hombre cuya riqueza lo aislaba del mundo, había estado viviendo tras muros emocionales desde el día en que perdió a su hija. Avanzó por la vida logrando todo excepto sanar. Pero la pureza de esas dos niñas, niñas que no tenían más que sus corazones, rompió años de entumecimiento. Devolver esa tarjeta no fue simplemente un acto de honestidad. Fue el destello de una chispa en una habitación que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. Alexander no solo ayudó a su familia, se redescubrió a sí mismo a través de ellas. Reconstruyó su compasión, reformuló su propósito y reabrió la parte de él que creía en la conexión. Cuando Grace recuperó la salud y asumió su nuevo papel, ayudando a la fundación a ampliar su alcance médico, el ciclo de bondad continuó. Las gemelas encontraron educación sobre seguridad y sueños lo suficientemente grandes como para llenar el espacio que antes ocupaban el hambre y el miedo. Alexander descubrió que el recuerdo de su hija no era una carga, era una guía. Lo empujó hacia el tipo de trabajo del que ella se habría sentido orgullosa. Juntos, los cuatro se convirtieron en una familia, no por lazos de sangre, sino por elección. Una elección tomada con valentía, amor y fe en las segundas oportunidades. La lección de su historia es simple, pero profunda. Hacer lo correcto siempre es importante, especialmente cuando es más difícil. La integridad tiene un efecto dominó. Un acto honesto de un niño puede derretir la amargura de un hombre afligido. Una decisión tomada con compasión puede reescribir el futuro de alguien. Elegir la bondad en un momento de escasez revela quiénes somos realmente. Y ayudar a los demás no siempre requiere riqueza. A menudo solo requiere voluntad por tu parte. Al ver cómo se desarrolla esta historia, pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida puedes elegir la integridad incluso cuando nadie te está mirando? ¿Quién a tu alrededor podría necesitar ayuda, apoyo o una segunda oportunidad? No hace falta ser multimillonario para cambiar el mundo de alguien. A veces, los gestos más pequeños y las palabras de ánimo, un momento de paciencia, un simple acto de honestidad pueden cambiar la vida de otra persona. Si esta historia te ha llegado al corazón, te ha inspirado o te ha recordado que la bondad sigue existiendo, incluso en los rincones más oscuros, por favor, apoya nuestro canal. Suscríbete, dale a me gusta y comparte para que podamos seguir trayendo historias que sanan, animan y arrojan luz sobre la extraordinaria fuerza que se encuentra en la gente común. Tu apoyo nos da la motivación para crear más contenido significativo como este, como